Hoy las asociaciones no gubernamentales están en todos los ámbitos de la sociedad civil, en la educación, en la salud, en la alimentación, apoyando a grupos vulnerables, a los desplazados por las guerras, las migraciones, a los que huyen de la violencia, del abuso y de la esclavitud. Antes de la Segunda Guerra Mundial había ligas de defensa de los derechos de las mujeres, entre ellas las que exigían el derecho a voto, la prohibición del trabajo infantil, la reducción de horas de trabajo, la participación de las mujeres en la vida política y la equidad del ingreso económico laboral, tanto de hombres como de mujeres, y algunas para apoyar a veteranos de la Primera Guerra Mundial. El término organizaciones no gubernamentales comenzó a usarse tras la Segunda Guerra Mundial y es cuando comienza la historia de las ONGs propiamente dicha. La Carta de las Naciones Unidas, que se firmó el 26 de junio de 1945, usó el término por lo que el Consejo Económico y Social podría hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupan en asuntos de la competencia del Consejo. Pero la ONU no define estas organizaciones hasta el 27 de febrero de 1950 y deja claro que no se consideran organizaciones no gubernamentales los organismos que proceden de un tratado internacional. A partir de esta fecha, el sector no gubernamental ha ido creciendo y consolidándose, sobre todo en los países occidentales. A lo largo de la historia de las ONGs, estas han ido fortaleciendo también sus redes transnacionales y han conseguido tener un papel destacado en foros como la Cumbre de la Tierra o el Foro Mundial Social que se celebra cada año en Davos. Actualmente, existen multitud de organizaciones no gubernamentales repartidas por el mundo, organismos de ámbito local, nacional o internacional con temáticas diversas. Se calcula que existen más de 10 millones de ONGs en el mundo. Y hoy en Horas México tenemos el gusto de contar con la presencia de Enrique Ortega. Él es creador del concepto imagen pública digital, percepción pública que se tiene de los estímulos emanados de una persona o institución por sus medios online, mismo que se ha enseñado en el Colegio de Imagen Pública, así como en la Universidad Anáhuac y el TEC de Monterrey. 15 años de experiencia en el terreno de la imagen pública y nombrado en 2016 por la revista Warp consultor en imagen top en México. Es CEO de Lata de Ideas, agencia con oficinas en México y el Reino Unido. Ha brindado sus servicios a Televisa Networks, Best Day, Revlon, Aeromar, Ixa Medical, Servicio Meteorológico Nacional, Hill & Knowlton, CMR, Tornado Bus Company en los Estados Unidos y ha podido asesorar a más de 500 personalidades del ámbito empresarial, del entretenimiento y la política. En estos 15 meses de pandemia, es catedrático de posgrado en comunicación y marca en la Universidad La Salle. Con ustedes, pues aquí nos quedamos con él, Enrique Ortega. Enrique, es un gusto tenerte con nosotros y por eso yo quisiera empezar preguntándote, ¿es necesaria una comunicación con causa? Siempre. Todas las instituciones son necesariamente objetos de comunicación. Tienen que comunicar, tienen que mandar su mensaje a las audiencias y obviamente cuando se trata de una ONG, una AC, siempre va a ser necesario. Las audiencias son las que mandan. ¿Qué papel juegan las organizaciones sociales en las sociedades en los tiempos actuales, en los tiempos modernos, donde se ha acentuado la desigualdad, la inequidad, así como la pobreza o la pobreza extrema? Mira, es muy complicado. El gobierno no puede hacer todo y eso lo tenemos muy claro. En la vieja escuela, en la vieja guardia, los gobiernos se encargaban de los niños con cáncer, se encargaban de los niños quemados, se encargaban evidentemente de las poblaciones vulnerables. Y no es que se hayan desafanado, pero el asunto es que no alcanza ni la infraestructura ni los impuestos para eso. Entonces, las organizaciones evidentemente requieren de apoyar al gobierno y sobre todo a la sociedad.
qué mejor que haya organizaciones perfectamente estructuradas con expertos, con conocimiento, que puedan ayudar a esas poblaciones que requieren genuinamente de alguien que los oriente, que requieren genuinamente de alguien que los apoye. Y naturalmente, esas fundaciones, esas organizaciones muchas veces van a requerir de apoyos de la misma ciudadanía. Sobra decir que esos apoyos se traducen muchas veces en dinero, que también se traducen en cuestiones en especie, pero la comunicación va a ser fundamental para que esas personas puedan apoyar a las organizaciones y las organizaciones hagan su mensaje fundamentando todo para que las personas puedan llegar otra vez. Es un círculo virtuoso, ¿no? Que al final pues, nos conviene a todos. Claro. ¿Y qué sucede con las redes sociales, con el mundo virtual? Mira, las redes sociales llegaron para quedarse. Es un tren que ya salió y que si te subes tarde te va a costar cada vez más trabajo integrarte. Las redes sociales como las conocemos hoy día, pues son bien distintas de cómo eran hace 10 años, hace 15 años, e incluso te voy a dar un dato. El término redes sociales como tal no es algo exclusivo de Internet. El término redes sociales existe desde que existe la humanidad. ¿Qué es una red social? Es una forma en la cual todos nos agrupamos con un interés en común para lograr una solución a un problema o a una necesidad. Por ejemplo, si las personas que a lo mejor que nos están viendo que vivan en un condominio horizontal, vertical, etcétera, y de repente lleva una semana sin pasar el camión de la basura y ya se está juntando la basura, ya es hasta un problema de higiene, etcétera, bueno, pues seguramente harán una junta vecinal para saber qué pueden hacer. Y alguno levantará la mano y va a decir, yo conozco a alguien que trabaja en el municipio, que trabaja en la alcaldía. Bueno, seguramente a partir de esa conexión con la persona que está en la alcaldía, se puede llegar directamente a la persona que está en el servicio de limpia y podrá llegar el camión de la basura porque a lo mejor se les fue del sistema, del recorrido, etcétera, y esa fue la causa. La cuestión es que eso es una red social. Nosotros nos agrupamos para lograr un objetivo en común. En el mundo digital, si tú te das cuenta, pasa exactamente lo mismo, solo que ahora todo lo hacemos a través de Facebook, de Twitter, de LinkedIn y de cualquier otra red social. Si yo requiero, por ejemplo, y cuántos no lo hemos hecho, alguien me puede ayudar, por favor, recomendándome un plomero. Y hay 4 o 5 personas que van a etiquetar ese plomero. Al final es lo mismo que esa persona Así que es. tenía el problema del servicio de limpieza. O puntito. Exactamente, un puntito, ¿no? Sí. Entonces, las redes sociales, te digo, llegaron para quedarse y hoy día ayudan muchísimo a que el mensaje necesariamente le llegue a la persona que le tiene que llegar, a la persona adecuada. Antes de la existencia de las redes digitales, pues cuando te imaginabas que alguien te pudiera recomendar, era un poquito de boca en boca, pero igual no sabías si era el bueno, tenías que hablarlo con alguna amiga vía telefónica, era mucho más tardado. Ahorita con las redes sociales es muy ágil. Y en este mundo globalizado sobre todo, ¿verdad? Y tú dime, Enrique, ¿se ha potencializado la presencia de la labor humanitaria de las organizaciones civiles en el mundo, hablando de esta globalización? Yo creo que sí. Yo creo que las organizaciones civiles tienen una necesidad de manejo de redes sociales. Yo lo que he encontrado, y siendo profesor universitario te lo puedo decir, muchas instituciones, organizaciones civiles, pero también incluso te hablo hasta gubernamentales, si lo quieres ver así, el problema que tienen es que no saben cómo entrarle y una vez que le entran, no saben cómo mantener el contenido. Hay mucha, tristemente tengo que decirlo, hay mucha ignorancia respecto al uso de las redes sociales. Se piensa, por ejemplo, que solamente con poner contenido en una red social, estar publicando todos los días, con eso automáticamente va uno a lograr mucho de lo que busca. Hay que recordar que las redes sociales ante todo siguen siendo un negocio. Hay que pagarles a las redes sociales para que potencien el mensaje que nosotros queremos dar, incluyendo una organización de la sociedad civil. Entonces, pues evidentemente tiene que haber un presupuesto asignado única y exclusivamente a esos fines. Pero, por ejemplo, las universidades con sus programas de becarios, con sus programas de servicio social, apoyan mucho con los contenidos y con las estrategias. Pienso en los alumnos de comunicación que pueden, que ven eso en la carrera y pueden aplicarlo en una organización, pero entendiendo que
no todo es gratis. A lo mejor el chavo, pues le podrás dar una ayuda económica por los servicios que está prestando, pero en realidad las redes sociales van a funcionar igual para una organización de la sociedad civil que para una empresa, que para un gobierno, y hay que entenderlo desde esa manera. Y esto que estás diciendo es maravilloso porque la mayoría de las organizaciones desconocen que tienen que llevar a cabo ese tipo de procesos, como el poder invertir tal vez, porque son organizaciones sin lucro, entonces el tener que invertir de alguna manera para poder tener mayor impacto dentro de las redes. Claro. Y cambiando un poquito de tema, Enrique, puede ser un ejemplo tal vez extremo, ¿verdad?, en cómo funcionan las redes sociales y el uso que se le dio, que le dio a la sociedad civil, particularmente en Egipto. Sí, bueno, ¿te acuerdas de la famosa primavera árabe, ¿no? Vaya, estamos hablando de algo que pasó hace 10 años. Así ¿no? es, y lo que logró, el impacto. Pero, ¿te acuerdas, por ejemplo, que en Egipto incluso el gobierno apagó las redes sociales, ¿Sí? apagó internet, ¿no? Justamente porque la sociedad se estaba organizando y de repente empezaron ahí a temblar las manitas y tuvieron que actuar de una manera, me parece, incorrecta. Si esto pasó hace 10 años y ocurrió lo que ocurrió, imagínate en ahorita. este momento específico. Platicábamos tú y yo, Denise, fuera del aire, el asunto de, por ejemplo, de los spaces en Twitter, que es una cuestión relativamente nueva, no tiene ni un año los spaces. Sin embargo, México tiene el récord mundial, hasta este momento, el récord mundial del space con mayor afluencia en la historia de Twitter, que es uno en algún momento con Carlos Loret, ¿no? Este tema que se suscitó bastante grave. Imagínate tú la sociedad suficientemente organizada en ese tipo de nichos, en ese tipo de espacios, lo que puede lograr. Yo analizaba, tuve la oportunidad hace algunos años de dirigir o codirigir una asociación civil llamada Cosmos Ciudadano. Analizábamos mucho estos temas digitales y de qué tanto la sociedad hace cambios en sus políticas, en su forma de vida y todo gracias a Internet. Y te puedo decir, por ejemplo, que en 2012 podíamos nosotros sacar a conclusión que las redes sociales no tenían realmente, por lo menos en México, un peso tan específico, por ejemplo, para decidir una elección. En 2018 sí, y vamos a verlo en 2024, y eso estamos hablando de una elección, pero en nuestro día a día, en el apoyo que podemos dar a lo mejor a un niño, en el apoyo que podemos dar a lo mejor a una casa hogar, en el apoyo que podemos dar a cualquier organización, es invaluable. Yo he sabido de trending topics en Twitter, temas muy fuertes en Facebook y en otras redes sociales. Los niños con cáncer. Exacto. Cómo su mensaje se ha potenciado y ha sido, ahí sí, por ejemplo, totalmente gratuito. O sea, la misma gente se sube al tren. No es una cosa que pasa de la noche a la mañana. Tiene que generar interés, tiene que detonar esa pequeña chispa. Pero de que se puede, se puede. La cuestión es que la sociedad también tiene que estar consciente, organizada y sobre todo, y ahí es donde estamos flaqueando muchos en México, informada. Ok. Y hablando de esta chispa que tú mencionas, desde ese instante, desde la primavera árabe, ¿cuál ha sido la evolución de la sinergia entre las asociaciones no gubernamentales, la sociedad civil y las redes sociales desde hace 10 años? ¿Cómo se ha ido, digamos que, relacionando esta sinergia? Mira, en términos de evolución como tal de esos tres entes, te diría que ha sido una evolución no tan grande. Realmente las prácticas siguen siendo las mismas. Lo que ha evolucionado son las redes sociales en donde tú puedes transferir esos mensajes. Hace 10 años, ¿qué había? Había Facebook, WhatsApp, había Twitter, incipiente. WhatsApp, aunque la Asociación de Internet, por ejemplo, la menciona como una red social, más bien yo la vería como una especie de servicio de mensajería. Sí tiene el tema de la red social porque puede subir historias, ¿no? Los famosos status, pero en realidad es mucho más un servicio de mensajería. La cuestión es que, por ejemplo, Facebook, Twitter, ya existía Instagram, pero bueno, eso es otro cantar, LinkedIn, ¿no? Que probablemente sea incluso más vieja que Facebook, ¿no? Como red social, pero, por ejemplo, no existía TikTok. No. Hace 10 años, ¿no? Hace 10 años muchas de estas redes como Discord, por ejemplo, no existían y obviamente las organizaciones, incluso la gente, pues tiene que subirse cada vez más a más redes. ¿A qué hora? Tenemos que estar actualizados. Exactamente. ¿No? ¿Cómo le haces? Entonces se vuelve bien complejo y por eso te decía, creo que en realidad la evolución que nosotros hemos tenido no es tanta porque el mensaje... Igual lo que cambia es, digamos, el medio en el que lo transmitimos, pero el mensaje es el mismo, ¿no? La cuestión aquí es
podemos nosotros transmitir este mensaje a través de no una red o dos redes, sino a través de 8 o 9 redes. Se pueden conectar, de hecho. Y las podemos conectar porque además los públicos son distintos. Pero aquí la cuestión es cómo transmites ese mensaje, cómo haces que detone en el interés de la gente. Te hablo del caso, por ejemplo, de TikTok. TikTok tienes videos de 3 minutos máximo. Si tú quieres hacer una profundización mucho más estructurada de un mensaje, no puedes en 3 minutos. Entonces tienes que hacerlo muy ágil, muy rápido, pero el mensaje, el corazón, la médula de ese mensaje, ahí va a estar. Solo que lo tienes que hacer mucho más ágil y mucho más entretenido. Es lo que te iba a preguntar, dijiste, ¿cómo detonas? ¿Cómo? Mira, yo te diría, hay una gran pelea histórica entre lo que es la información, las noticias duras, ¿no? La información que nos duele al bolsillo, que nos duele en la sociedad. Existe como un divorcio con el entretenimiento. ¿Por? Pues es histórico, ¿no? Digo, y no es solamente ciudadano, te hablo de los grandes informadores, vaya, hasta hay una película con Harrison Ford sobre el tema, ¿no? Donde los grandes comunicadores se niegan a ser como más afables a la gente, más ¿Un riesgo cercanos. tal vez para conciliar? A lo mejor hasta como esta percepción de que podrían tener falta de credibilidad, ¿no? Ok, sí entiendo. Y yo creo que el mundo ya cambió en ese sentido, Denise. Yo creo que aquí tenemos que entender que las noticias que nos duelen y que nos pegan, como son las de las organizaciones de la sociedad civil, tienen también que ser entretenidas. No todo tiene que ser solamente llorar, no todo tiene que ser solamente dolernos. También podemos entretenernos con esas noticias, tener a lo mejor un poco de conocimiento, de valor, y a partir de eso subirnos al tren. El asunto aquí es por qué todo tiene que ser trágico, por qué no podemos tomar el lado positivo de las historias, ¿no? El humor. Con humor incluso, ¿no? O sea, ¿por qué no puede haber unas redes, perdón la expresión, en buenondismo, ¿no? Sí. Ese es un poquito el tema. Creo que ese divorcio entre las noticias fuertes, las noticias duras y el entretenimiento todavía sigue palpable y en las redes sociales es muy notorio. Y yo creo que los que lo tienen más amalgamado son de repente estos influencers que sí apoyan mucho en algunas ocasiones a las organizaciones de la sociedad civil, a la misma sociedad, que entienden muy bien qué es lo que le gusta a su audiencia y lo hacen mucho más cercano. Enrique, ¿cuál ha sido el papel de las redes sociales en el mundo virtual y la sociedad civil para visibilizar las diferentes problemáticas que enfrentan nuestros países, en particular México, con el aumento de la inseguridad, el aumento de homicidios dolosos y ahora un tema que también duele muchísimo, los feminicidios? Mira, la parte bonita de las redes sociales es que son el medio de comunicación más democrático que existe. Exactamente. Si alguien quiere, por ejemplo, estar en un espacio de televisión, pues probablemente necesite hacer una gestión de relaciones públicas o conocer a lo mejor al director editorial del noticiario. Si alguien quiere estar en un noticiario de radio, pues un poco lo mismo, ¿no? Sin embargo, en Internet basta con que tengamos un teléfono celular o una computadora con conexión a Internet, crear nuestra cuenta en Twitter, en Facebook y subir el contenido. Y eso es algo muy bueno porque gente que antes no tenía voz pública, hoy la puede tener. En este sentido de lo que comentas, basta con que tú estés, por ejemplo, en el momento correcto, en el lugar correcto, para que tú puedas denunciar alguno de estos hechos. No necesitas ser un periodista, no necesitas ser un reportero, puedes ser una persona de a pie, que simplemente le tocó estar en ese lugar por azares del destino. Y eso se puede volver algo bien, bien interesante. Claro, también entendamos, por ejemplo, que pueden existir estas falsas denuncias sociales, Así ¿no? es. ¿Cuántas cosas no supimos de repente con el movimiento del Me Too, que es muy legítimo y es algo tremendamente preocupante hasta la fecha, pero que también hubo casos, por ahí sabemos, ¿no? De denuncias que no resultaron en nada, que terminaron en un usted disculpe, nos equivocamos, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tema, también tomar la información de los ciudadanos, a veces también un poquito con pinzas. Las organizaciones de la sociedad civil en ese sentido se pueden subir al barco de manera muy sencilla, porque insisto, basta con tener una conexión a internet y la cuenta en redes sociales para empezar a publicar el contenido. Te voy a dar un caso específicamente, te voy a dar 2 casos. Adelante. El primero es de una cuenta en Twitter que seguramente la has visto, que es C4 Jiménez. C4 Jiménez es un reportero ciudadano que está en las calles y que está viendo todo lo que ocurre, y de repente el señor es el primero que reporta si hubo un homicidio en una calle de la Ciudad de México. ¿Es periodista? Es reportero en realidad. Reportero. Es reportero en realidad. Pero el señor de algún modo utiliza las redes sociales
para Para denunciar. transmitir ese mensaje. Y los medios tradicionales toman ese mensaje de las redes sociales Wow. y lo potencian a través de sus canales. Pero en realidad el mensaje original viene de las redes sociales. Entonces es interesante porque al final te estás hablando de una persona que se entera de que ocurre un homicidio, por ejemplo, que ocurre a lo mejor un atropellamiento o algo, y la persona lo reporta. Ya no estamos, ya no estamos a la expectativa de simplemente lo que los editores nos quieran mostrar. Cualquiera, mientras siga la cuenta, puede estar informado y puede estar enterado. Por eso te decía, más bien creo que el problema con la sociedad es que de repente flaqueamos en la información porque no queremos seguir esas cuentas. Tampoco Ok. de repente nos molesta seguir cuentas de gente que a lo mejor dices, no me está dando buenas noticias, ¿no? Y me Sí. deprimo más de lo que me ayuda. Pero, por ejemplo, otro caso interesante. ¿Tú te acuerdas aquí en la Ciudad de México el caso de Arne Ausdenruten, Sí, claro, el que claro, que fue fue jefe jefe delegacional de delegacional Miguel Hidalgo? y que fue A city eso se manager? dedicaba. Este señor, cuando fue city manager en la gestión de Xóchitl Gálvez, como alcalde de Miguel Hidalgo, él, por ejemplo, en este papel creado, este puesto creado, de lo que se encargaba era de hacer Periscopes, ya esta extinta plataforma de videos, denunciando él en las calles, gente, por ejemplo, que tapaba con botes un Sí, hizo una cajón de entrada, estacionamiento, una sí, entrada sí, y sí, cosas sí. así, ¿no? Y obviamente el señor terminó en el bote porque alguien O lo o lo golpeaban, golpeaban. de repente alguien se estacionaba en un lugar para discapacitados, Ajá, pero además llegaba a como confrontarlos. Yo creo que por exacto. eso también. No, y le aplicaban porque además en Miguel Hidalgo, pues ahí están las lomas de Chapultepec y están muchos lugares con mucho capital económico y le aplicaban el tú no sabes quién soy yo. Y en Sí, algún momento sí te sí, topó con el tú no sabes quién soy yo. por La cuestión supuesto. aquí es que él estaba haciendo un papel bien interesante, Muy ¿no? Durante esa importante. gestión, porque al final estaba denunciando algo que estaban haciendo mal los ciudadanos. Así es. No eran extraterrestres ni eran personas de otro mundo. Ni eran cosas anormales, eran cosas Que ilegales. vemos todos los días y efectivamente ilegales. Este tema de poner botes para tapar una entrada, eso está tipificado en la ley, no se puede hacer. Sin embargo, hoy estamos en este momento, salimos a la calle y ¿cuántas calles no vemos con botes ahí tapando un cajón de estacionamiento? Pero imagínate, por ejemplo, el papel de los supercívicos, que es algo más o Sí, menos también. similar, ¿no? Ujú. O sea, y son ciudadanos también. Entonces, creo que sí hay mucha tela de dónde cortar con las redes sociales para denunciar estos abusos y estos problemas que socialmente ocurren y que naturalmente, pues a veces desconfiamos del medio tradicional o desconfiamos de repente hasta de la autoridad. Bueno, la misma sociedad se organiza para denunciar y hacer valer su voz. Y sobre todo utilizar la tecnología que hoy está, pues es una gran plataforma para poder no solo informar, sino también el poder conseguir, como tú bien lo decías, estos recursos que tanto se requiere para las organizaciones de la sociedad civil. Totalmente. Y bueno, ya por último, Enrique, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el futuro de las organizaciones no gubernamentales en México ante las limitantes, desgraciadamente, que ha puesto el gobierno federal para lograr finalmente tener un trabajo óptimo y un trabajo eficiente con la sociedad o con las causas? Sí, mira, es muy triste esto que está ocurriendo, estas reformas, donde al final, pues básicamente le están quitando un cacho importante de su presupuesto a las organizaciones de la sociedad civil, a las asociaciones, pues básicamente porque el gobierno requiere de más recursos y entonces, pues ¿cómo le hago? Lo saco de ahí. Están matando a muchas organizaciones, están matándolas porque viven en muchísimos de los casos De del dinero donativos. que la gente les da, de los Así es. donativos. Sin embargo, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer mucha labor para concientizar a la gente, que la gente done. Por ahí está este discurso que viene probablemente desde la presidencia, donde dicen es que las empresas, si quieren dar, no tendría que venir de los impuestos, que den de su bolsillo. Podemos entrar en el debate de si están o no están de acuerdo, pero lo que es una realidad es que las empresas pueden ayudar y ayudar mucho, pero naturalmente también Quieren un beneficio. quieren un beneficio, Claro. ¿no? Y es muy legítimo. Volvemos a lo Por que decíamos al supuesto. principio del programa. El gobierno no puede hacerlo todo. Si ese dinero que vas a captar de los impuestos, que era originalmente para las organizaciones, lo vas a captar de los impuestos y lo vas a dar para ayudar nuevamente a los niños con cáncer, a los niños quemados, etcétera. Tú te vas a encargar, gobierno, de eso, adelante. Pero no vemos que se estén construyendo Así iniciativas es. para eso, para apoyar a esas poblaciones vulnerables. Simplemente se están yendo a otros presupuestos, a otro dinero que a lo mejor no le vamos a ver realmente un beneficio
por lo menos no para esas poblaciones vulnerables. Entonces, creo que tenemos que ser los ciudadanos mucho más inteligentes, mucho más asertivos en la construcción de campañas, por ejemplo, para incentivar los donativos. A lo mejor encontrar estas alianzas con esas mismas empresas donde a lo mejor ya no me vas a dar el dinero, pero me vas a dar a lo mejor algún beneficio para esa persona que done. A lo mejor la empresa no va a dar el dinero, sino lo van a dar los ciudadanos, pero esos ciudadanos van a tener un beneficio con esa empresa. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero aquí sí necesitamos mucho de los creativos, de la ayuda que puedan dar esas personas a las que se les ocurren las ideas, que digan, oye, se puede también por este lado. No está todo muerto, no están las cosas perdidas. Lo único es que es un nuevo reto, donde sí tenemos que empezar a construir pues prácticamente desde las cenizas. Totalmente, y efectivamente, como tú bien lo dices, sociedad y gobierno es la mejor combinación, porque el gobierno no puede con todos los problemas de México y las organizaciones surgen justamente para hacer un apoyo a todas estas causas que hoy el gobierno no puede atender. El hecho de desconocerlas o de alguna manera descobijarlas, pues está quitando también parte de ese trabajo que él debería de atender y que efectivamente no lo está haciendo. Es por eso que surge Comunicación con Causa, para poder lograr todas estas propuestas que tú nos planteas, tener un reto a nuestra creatividad y sobre todo juntos y juntas lograr hacer esta unión para capitalizar recursos humanos, recursos económicos en alianza con nuestros patrocinadores, como podrían ser las empresas, como podrían ser particulares, que pudieran ayudar a estas causas, a estas organizaciones de la sociedad civil que tanta ayuda hacen a México y sobre todo a los más vulnerables. Y sí sabes que eres nuestro padrino. Sí, ¿no? Y agradezco mucho, Denise, la invitación, además a tu espacio. Es un honor apadrinarte en esta nueva aventura que, bueno, apenas comienza. Apenas comienza y el honor es mío, en verdad. Es una aventura que esperamos que pues realmente ayude a las organizaciones de la sociedad civil y llegue a todos los espacios donde pueda recibir ese eco, que la gente diga, me sumo a esta causa porque la gente lo necesita o merece el esfuerzo. Pues muchísimas gracias. Te vamos a seguir dando lata. Vas a tener un espacio, tú también, tu propio programa, para que nos ayudes con esta información y estos tips que tanto se requieren hoy en este nuevo reto que las organizaciones de la sociedad civil pues tenemos, ¿no? Porque tú sabes que yo también presido una. Claro, totalmente, ¿no? Y el tema es que los ciudadanos nos tenemos que tomar de la mano y empezar a construir juntos. Creo que ya estuvo bueno de las discordias, ya estuvo bueno de la polarización. Me encanta, tanto daño nos ha hecho, ¿no? Chairos contra fifís, al final todos somos mexicanos y hay que entender que hay muchas personas que nos necesitan, los que tenemos la bendición de tener a lo mejor la posibilidad de trabajar, de tener un trabajo, de tener un techo, de tener comida, de no sufrir de ninguna discapacidad. Tenemos que ser mucho más sensibles de esas causas que tú mencionas, Denise, donde naturalmente vamos a beneficiar a muchas personas que merecen tener una calidad de vida digna, igual que la tenemos nosotros, Denise. Entonces, vamos a hacer equipo, vamos a sumarnos y es un honor estar aquí contigo. Así es, pongámonos, como dice un amigo, en modo sismo, donde todos salimos a ayudarnos sin importar nuestras diferencias, salimos todos en un mismo propósito. Pues te agradezco muchísimo, Enrique. Aquí nos estamos viendo. Aquí nos estamos viendo, Denise. Muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Aquí nos vemos. Gracias.